Cuando la primera vez que me di cuenta de la gravedad de este virus de corona y el impacto que tendría sobre nosotros como iglesia, decidí predicar sermones que abordaran los problemas específicos con los que sabía que todos estaríamos lidiando. Así que elegí deliberadamente predicar mensajes de aliento para tratar temas de miedo y ansiedad. Y sentí una carga de llamar a cada uno de ustedes a confiar en el Señor durante este tiempo sin precedentes, recordándoles que Dios es nuestro refugio, nuestra fuerza y nuestra ayuda muy presente en tiempos de problemas, así como nuestra luz y nuestra salvación. Él es nuestro pastor que nos ama y satisface todas nuestras necesidades. Pero ahora, con la mayor con el gusto de que el virus parece que está pasando, dejando nuestras vidas y la vida comienza a regresar a cierta familiaridad y normalidad, parece que es el momento adecuado para pasar a hablar de mensajes que se centran estrictamente en no necesariamente en nuestros problemas y luchas, pero en mensajes que nos dan una nueva visión de Jesús y su glorioso evangelio. Es decir, para poder entender su mensaje de salvación. En otras palabras, es hora de apartar nuestra atención en nosotros mismos y en nuestras luchas y mirar a Cristo y mirarlo a Él y específicamente ver el significado y el misterio de su muerte en la cruz. Verá, no solo nosotros como creyentes en Cristo debemos recordar el mensaje de la cruz, que es el fundamento de nuestra fe, sino que también aquellos que recientemente comenzaron a mirarnos en línea durante este encierro. Hombres y mujeres que por lo general no asisten a la iglesia necesitan tener una comprensión clara de lo que se trata el cristianismo, es decir, sin lo que realmente significa el Evangelio de Jesucristo. Así que a partir de hoy y durante las próximas semanas quiero que estudiemos una de las porciones más notables de la Escritura y quiero que hablemos del Salmo 22. Y una de las razones por la que yo quiero hablar de este salmo es porque fue escrito 1000 años antes de que Jesús muriera, pero da la descripción más detallada de la crucifixión de Cristo que se encuentra en cualquier parte de la Biblia. Verán, en este salmo leemos al menos 9 aspectos específicos de la experiencia de Cristo en la cruz que se cumplieron durante las 6 horas que colgó en esas vigas de madera. Y lo que hace que esto sea tan asombroso es que este Salmo 22 fue escrito, y escuche con atención, más de 500 años antes de que la crucifixión fuera inventada como una forma de pena capital. Entonces, ¿cómo vamos a explicar esto? ¿Cómo explicamos que David, escribiendo 1000 años antes de la época de Cristo, predice con absoluta exactitud los detalles precisos acerca de su muerte y describe el mismo método utilizado en su ejecución, cuando este método ni siquiera era conocido por el hombre? Lo describió con tal exactitud cuando ni siquiera existía ese método. ¿Cómo puede uno explicar eso? Bueno, la única explicación posible es que la Biblia es la palabra de Dios inspirada e inerrante, y la naturaleza profética de este salmo es una de las pruebas más sólidas por este salmo. Es como vemos la exactitud de este salmo. Usted ve, en el Salmo 22 es totalmente una profecía pura, en la cual David, siendo no solo un rey, sino también un profeta, así lo llama Pedro en Hechos 2:30, así como dijo Pedro de él, que David era un profeta. Él fue guiado sobrenaturalmente por Dios para escribir sobre la próxima crucifixión del Mesías. De hecho, David escribió sobre la muerte de Cristo con tanta precisión que este salmo ha sido llamado el quinto evangelio, o también lo han llamado el Evangelio según David. Y realmente es eso lo que es. Y a diferente de muchos de los otros salmos de David que hablan de sus propias experiencias personales en la vida y especialmente de sus sufrimientos, en el Salmo 22 exclusivamente habla de los sufrimientos de la crucifixión de Cristo y no tiene nada que ver con David personalmente.
Y la razón por la que yo le digo esto es porque al mirar el Antiguo Testamento no leemos sobre las circunstancias o incidentes de la vida de David que ni remotamente se parezcan al sufrimiento que él describió cuando escribió este mismo. Por ejemplo, no hay nada en lo que leamos acerca de la persecución del rey Saúl a David que se acerque incluso al tipo de sufrimiento que David describe en este salmo cuando lo escribió. Usted ve, si David hubiera escrito este salmo sobre él y su experiencia propia, entonces podríamos esperar encontrar en él, como lo hace en otros salmos, algo de la naturaleza personal relacionado con su vida, como contarnos sobre su propio pecado o su confesión de pecado, ruegos para que Dios actúe en venganza sobre sus enemigos o los que lo quieren dañar. Eso es lo que vemos en muchos de los otros salmos de David. Pero no leemos nada de esto en estos versos. Nada se acerca. Y la diferencia de esto a algunos otros salmos que él escribió es de que no hay un encabezado sobre el Salmo 22 que nos ayude a colocar una experiencia de esta misma sobre la vida de David. De hecho, el encabezado es muy vago y difícil de entender y se lee de manera diferente dependiendo la versión de la Biblia que usted está leyendo. Por ejemplo, en la versión estándar americana dice el director del coro, está en hebreo, Aliyer Hazar Har, un salmo de David. Eso está claro, ¿no? No, claro que no. La otra versión de la iglesia el nombre de este salmo está traducido en las palabras hebreas que dicen al director musical, sígase la tonada, la sierva de las auroras, salmo de David. Y ahora, ¿qué quiere decir la sierva de las auroras? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, realmente nadie está seguro, pero especulan que es una referencia a una hora de la madrugada, el amanecer, cuando se casa una sierva, lo que quiere decir que fue el amanecer cuando Jesús fue casado. Otros ven estas palabras como una referencia al mediodía musical, por lo cual le ponen que se canten cuando se habla de este salmo, pero francamente nadie sabe realmente lo que significan estas palabras, pero ya sea lo que sí signifique, no indica nada que haya sido una experiencia en la misma vida de David. Lo que nos lleva a concluir entonces que este fue escrito estrictamente como una declaración puramente profética sobre la muerte de Jesucristo, en la que David predice de manera muy detallada los horrores que el Mesías se vería obligado a soportar al ser ejecutado por medio de crucifixión. Y todo lo cual se cumplió y se registra en el Nuevo Testamento. Note cuántas de estas declaraciones hechas en este salmo se encuentran cumpliéndose en la muerte de Cristo. En el versículo 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, estas palabras que encontramos en la primera línea de este salmo son las palabras que Jesús habló cuando estaba en la cruz antes de morir. Las encontramos en Mateo 27:46. Ahora, en el versículo 7, él dice, todos los cuantos me ven se ríen de mí, me lanzan insultos meneando la cabeza. Estas acciones de burlarse y menear la cabeza, de burlarse y enfrente de él, se cumplieron exactamente enfrente de él. Y esto fue cumplido exactamente como se escribió en el versículo de Mateo 27:39. En el versículo 8 leemos que aquellos despectivamente sacudían la cabeza ante el sufrimiento, también lo insultaron verbalmente con su sarcasmo diciendo, eso es lo que le dijeron, anda, pero dile al Señor que te rescate, si Él se deleita en ti, que te libre. Eso es exactamente lo que dice el Nuevo Testamento cuando estaba diciendo, mientras se burlaban de él, diciéndole, anda. Esto es lo que ven en el versículo 27 al 43. Y estas descripciones muy vívidas dadas por David de la ejecución se encuentran en cumplimiento con la profecía de que Jesús sería crucificado. En el versículo 15 dice, se ha secado el vigor de mi lengua y se pega mi paladar.
lo que quiere decir que estaba el deshidratado y él en Juan 19:28 dijo, tengo sed. Y la división de sus vestiduras mencionadas por David en el versículo 18 fue cumplida por los soldados romanos, como nos dice el Evangelio de Juan 19 del 23 al 25, en lo cual leemos los soldados cuando crucificaron a Jesús tomaron sus vestiduras exteriores, se hicieron 4 partes, una parte de cada para cada soldado, y cuando la túnica, ahora la túnica que era perfecta, dijeron, no la rasguemos, vamos a echar a suertes para ver quién se la quedará. Y esto fue lo que se cumplió en las escrituras que se habían dicho, dividieron mis vestidos exteriores entre ellos, pero mi ropa han echado suerte por ella. ¿Y por qué hicieron esto? Porque estaban llenando y completando las profecías. Y finalmente en el versículo 16 dice, me perforaron las manos y los pies. Y eso es exactamente lo que le hicieron a Jesús cuando fue clavado en la cruz. Entonces no hay duda de que este salmo es una descripción profética de la muerte venidera del Mesías. Y ahora, esta se ha cumplido en modo de crucifixión de Cristo. Pero al afirmar que este salmo es una profecía mesiánica y pura, ya que es únicamente una imagen profética de la muerte del Mesías y no tiene nada que ver con la experiencia personal o sufrimiento de David, es importante entender que esta es una profecía diferente a cualquier otra profecía sobre la muerte de Cristo registrada en las Escrituras. Es única, es distinta y le diré por qué. Usted ve lo que vemos aquí, no es simplemente una profecía que nos da algunos hechos históricos o información sobre la muerte del Salvador. No, este salmo nos da mucho más, porque nos da también a nosotros, ponga atención, nos da la angustia de la cruz desde la perspectiva de Cristo. Usted ve en este salmo nos revela lo que el Señor estaba pensando mientras moría en la cruz. Él nos dice lo que estaba pasando por su mente, especialmente durante esas últimas 3 horas. Y así es como un maestro de la Biblia explicó la composición única del Salmo. Él dijo, tenemos una radiografía que penetra en sus pensamientos y en su vida interior. Y en este salmo vemos la angustia de su pasión. Su alma queda al descubierto. En el Evangelio se registra el hecho histórico de su muerte y algunos de los eventos que asistieron a su crucifixión. Pero solo en este Salmo 22 se revelan sus pensamientos. Y ahora, a la luz del hecho de que mientras él estaba en la cruz, Jesús pronunció declaraciones que se cumplían directamente desde las Escrituras, sugiere fuertemente que las últimas horas de su vida nuestro Señor estaba pensando en profecías del Antiguo Testamento con respecto a su muerte, especialmente en este salmo. Estaba él pensando en esto, recordando, por ejemplo, tome las palabras que se encuentran en el versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como ya lo dijimos, Jesús gritó estas mismas palabras mientras estaba en la cruz, sabiendo muy bien que estas palabras eran proféticas y él las estaba cumpliendo. También leemos en Juan 19:28, después de esto, Jesús, sabiendo que todas las cosas ya se habían cumplido para cumplir la Escritura, dijo, tengo sed. Ahora estas palabras nos dicen que Jesús era muy consistente de que estaba cumpliendo las Escrituras y parece haber pasado por cada una de las diversas profecías relacionadas con su muerte, asegurándose de que todas estuvieran marcadas y cumplidas. Entonces, en el Salmo 22, Dios nos da una visión única de lo que Jesús estaba pensando mientras estaba en la cruz. Y por eso mismo es diferente a cualquier otro estudio sobre la muerte de Cristo. Y le digo eso porque en vista de la cruz, de que no encontrará usted ningún otro lugar en las Escrituras como lo hablan aquí. Pero en vez de usted de mirar a la cruz como un espectador, estará mirando a Jesús mientras cuelga ahí. Nos da en este salmo una visión desde la misma cruz. De modo que sentimos como si estuviéramos colgando allí con Jesús, oyéndole expresar lo que estaba en su corazón y mente cuando pasó por la agonía de morir por nuestros pecados. Esto es
Esta es una presentación única de la cruz. Y así, al comenzar el estudio de este salmo, quiero que sepa que estamos a punto de estar en Tierra Santa porque vamos a profundizar en los misterios y en los sufrimientos de Cristo. Esto es sagrado, es Tierra Santa, porque nosotros vamos a entender el misterio del sufrimiento de Cristo. Y a la luz de esto debemos entender que desde aquí estrictamente vamos a ver los sufrimientos de Cristo, no sobre el sufrimiento de David como hombre piadoso o su respuesta al sufrimiento. Hay muy poca aplicación personal para nosotros en este salmo. Usted ve, aquí en este salmo no pretende que sea un salmo para que nos enseñe cómo sufrir como cristianos o responder adecuadamente a nuestros enemigos, no. No, en lugar de enseñarnos cómo sufrir como cristianos, este salmo nos enseña cómo Cristo sufrió por aquellos que se convertirían en cristianos. Y así, la gloria y la belleza de la que leemos aquí nos da un mayor aprecio por lo que Jesús soportó en la cruz en nombre de los pecadores. Si crees en Él, debes alejarte Si crees en Él, debes terminar el estudio de este salmo teniendo una comprensión más profunda de lo que Cristo ha hecho por ti, por lo tanto, un sentido más profundo de gratitud por la salvación que Él nos aseguró con su muerte. Y viviremos para obedecerlo, para complacerlo. Y si usted no es un creyente, entonces mi oración es de que Dios use el estudio que estamos empezando para abrir sus ojos al significado de los sufrimientos de Cristo y su relevancia para su vida, de modo que deposite su confianza en Él para su salvación. Ahora, así es como David presenta los sufrimientos del Mesías bajo la inspiración del Espíritu de Dios. David revela que en la crucifixión Jesús sufrió de 3 formas específicas. Esta mañana queremos ver la primera de esas formas, que la cual sería, sufrió al ser rechazado por Dios. Hablando de Padre. En el versículo primero dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, aquí David comienza con las palabras más desgarradoras encontradas no solo en este salmo, sino en toda la Biblia. Porque es el grito de aquel que ha sido abandonado y abandonado por Dios. Y esa fue precisamente la experiencia de Cristo. Estas palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, fueron las mismas palabras que pronunció Jesús mientras estaba en la cruz a las 3 de la tarde, al final de un periodo de 3 horas muy extrañas y sombrías en la que Dios había cubierto toda la tierra de Israel en completa oscuridad. Y esto es lo que leemos con respecto a esto en Mateo 27:43. Y alrededor de la hora novena Jesús exclamó perdón. Entonces de aquí a la 6ª hora, al mediodía, la oscuridad cayó sobre toda la tierra, y a la 9ª hora, alrededor de Jesús gritó con voz alta, Ilá, lama sabatini, lo que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ahora aquí era donde estábamos viendo el juicio sobre su propio Hijo. Vemos el símbolo bíblico del juicio, y mientras Él estaba haciendo esto en la cruz, Cristo estaba siendo juzgado en lugar de los pecadores al ser abandonado y rechazado por Dios el Padre. Y aunque otros alrededor de la cruz no se daban cuenta del significado de la oscuridad, Jesús lo sabía al darse cuenta de que por primera vez en la historia, la primera vez y la única vez, Dios el Padre lo rechazaba y lo abandonaba. Él, que había pasado toda la eternidad en perfecta comunión con el Padre, ahora estaba completamente olvidado por el Padre. En Juan 1:1 nosotros dice, así empieza el Evangelio de Juan: al principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Leemos aquí que Jesucristo es la palabra, y siendo Dios siempre había estado con Dios, y literalmente significa cara a cara con Dios.
experimentando con Dios una comunión perfecta e ininterrumpida con el Padre. Pero todo esto cambió cuando fue colocado en la cruz. Y Él lo sabe, así que grita esta pregunta retórica. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Alguien ha descrito este grito de Dios el Hijo como la llamada de un niño perdido en busca de su padre cuyo rostro anhela volver a ver. Pero la cara del Padre no se encuentra en ninguna parte porque se la está ocultando a propósito. Y es por eso que cuando Jesús grita, no se refiere a Él como su Padre. Él lo hizo durante su ministerio, consistentemente se refirió a Él como un Padre, pero no en este momento. En este momento, cuando Él llama y Él le grita, no le dice Padre, Él se refiere a Él más bien como su Dios. Le dice, Dios mío, no Padre mío, Padre mío. Y ahora, ¿por qué Él hace esto? ¿Y por qué lo está llamando así de este modo? Es solamente... ¿Por qué no llama a Él su Padre? Es porque durante la cruz había una ruptura en su relación. Su intimidad espiritual había desaparecido, ¿verá? Verá, este es el terrible grito de alguien que ha sido abandonado y huérfano por su Padre. De modo que vemos que ha sido rechazado y no tiene relación con el Padre. Pero ¿por qué fue este el caso? ¿Por qué Dios el Padre abandonó y rechazó a Jesús? Él le dijo que le agradaba, Él siempre lo obedeció perfectamente. Es porque al mismo que le dijo, tú me obedeciste perfectamente todo el tiempo. Y escuche atentamente, aunque nadie puede comprender o explicar por completo cómo Dios el Padre podía darle la espalda a Dios el Hijo, así sucedió, y sucedió porque Dios el Padre es perfectamente santo y su santidad no le permite tener ningún tipo de favorable relación con el pecado. Y mientras Jesús estaba en la cruz, se convirtió en pecado en nombre de su pueblo. Verá, aunque Jesús es el Hijo de Dios sin pecado, mientras estaba en la cruz se convirtió no en un pecador, sino en una ofrenda por el pecado para nosotros, en el sentido de que Él murió como un sustituto del pecado de aquellos que más tarde lo harían, pagando la pena por el pecado de otros. ¿Y cuál era la pena por ese pecado? ¿Y cuál era? Bueno, esa es la muerte espiritual, es una muerte eterna. ¿Cuál es? Es una muerte en la cual estamos separados de Dios por eternidad, porque nos ha rechazado. Y es por eso que el mismo Jesús fue rechazado por el Padre, porque mientras Él estaba en la cruz, Él estaba sintiendo la santa ira del Padre por nuestro pecado. Es una ira que nosotros nos merecíamos y que nos tocaba, pero Dios el Padre trató a Cristo de la forma que nosotros merecemos ser tratados, siendo castigados eternamente por nuestros pecados. Escuche cómo el apóstol Pablo explica el significado de la muerte de Cristo. Y esto fue lo que dijo, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Veía, aunque Jesús nunca dejó de ser santo y sin pecado, mientras estaba en la cruz, Dios el Padre lo trató como si fuera culpable de cometer todos los pecados que cometerían todos los que vendrían a creer en él. Y aunque Él no cometió ninguno de esos pecados, ese es el significado de la cruz. Y eso es lo que Cristo estaba clamando a Dios, sabiendo muy bien por qué fue abandonado. El profeta del Antiguo Testamento, Isaías, también predijo y explicó el abandono del Padre a Cristo mientras estaba en la cruz con las palabras de Isaías 53, 5 al 6. Esto leemos más. Pero antes de leerlo, fíjese cuántas veces Isaías habla de Cristo siendo castigado en nuestro lugar, ¿ok? Como nuestro sustituto por lo que nosotros nos merecíamos.
Él dice, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual de su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Siempre el pensamiento de ser sustituidos. Escuche, muriendo en nuestro lugar, como nuestro portador y sustituto del pecado, Cristo experimentó el infierno, que es el abandono eterno de Dios. E hizo esto para que aquellos de nosotros que llegaríamos a creer en Él nunca seríamos abandonados por Dios, porque Jesús ya pagó por nuestros pecados, el castigo que merecemos fue experimentado por Él en nuestro lugar. El castigo que nos merecemos nosotros lo recibió Jesús en nuestro lugar. Amigos, esta es la razón por la cual nuestra salvación es tan preciosa, porque es una salvación que no hicimos nada para asegurar o ganar. Él lo hizo todo. Nunca perderemos esta preciosa salvación y seremos condenados porque Cristo ya fue condenado al haber sido abandonado por el Padre en nuestro lugar. Este es el mensaje del Evangelio, este es el mensaje del cristianismo. Y los que nunca han entendido la cristianidad, esto es de lo que es el cristianismo, este es el corazón de lo mismo. Es un mensaje que no dice que tenemos que reformarnos y ser mejores personas y que tenemos que ir a la iglesia y hacer esto o hacer el otro. No, no se trata de eso para nada. Es el reconocer que somos personas miserables, pecaminosas y merecemos el infierno. Porque Dios es santo, pero Cristo por su misericordia experimentó el infierno por nosotros en su muerte, y así todo lo que podemos hacer es confiar en su muerte para nuestra salvación y poner nuestra esperanza en Él para ir al cielo. Y aunque vemos que Él te hace nuestra única esperanza, y aunque ciertamente podemos entender el concepto básico de que Cristo fue castigado en lugar de los pecadores, todavía hay un grande misterio en su muerte que ninguno de nosotros puede comprender por completo. Nadie puede realmente entender esto, cómo un miembro de la Trinidad puede abandonar a otro miembro de la Trinidad. Pero aunque nosotros no podamos comprender completamente el misterio de cómo Dios el Padre pudo abandonar y rechazar al Hijo de Dios, quiero que sepan algo que es muy importante. Este fue un abandono, es verdadero. No es algo como que, ay, siento que no me ve o me abandonó. No, este es 100%. Es importante que usted lo entienda porque hay algunas personas que están tan desconcertadas, incluso perturbadas por el pensamiento de que Cristo fue rechazado por su Padre, que teorizan que Jesús solo se sintió abandonado, pero no, en realidad no estaba realmente abandonado. Ellos decían que solamente lo compararían como sintiéndose solo, sin un sentido de la presencia de Dios, pero todo el tiempo Él estaba ahí, como cuando nosotros no sentimos la presencia, pero Él estaba ahí. Pero no, ese no fue el caso de Cristo. Cuando Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue porque sabía que por primera vez y única vez en toda la historia, un miembro de la Trinidad de Dios le había dado la espalda a otro miembro de la Trinidad de Dios, por lo que realmente estaba siendo rechazado y abandonado como cualquier otra persona perdida. Y al comentar sobre este abandono divino, el doctor James Montgomery Boyce escribe, según las enseñanzas del Nuevo Testamento, Jesús fue abandonado por Dios mientras llevaba el pecado de su pueblo en la cruz. Esta es la esencia misma de la expiación, Jesús llevando nuestro infierno para que podamos compartir su cielo. Ser abandonado significa tener la luz del semblante de Dios y el sentido de su presencia eclipsado, que es lo que le sucedió a Jesús cuando Él llevó la ira de Dios en contra de nuestro pecado por nosotros. Pero escuchen, no solo fue que Jesús fue rechazado por el Padre, sino que la segunda parte del versículo 1 revela que Dios no tenía intención de dejar de rechazarlo y ayudar a Cristo mientras estaba en la cruz. Y Él, totalmente abandonado por el Padre, permanecía ahí abandonado por Él.
Mire el resto del versículo 1. Lejos de mi liberación están las palabras de mi gemido, lo que está él diciendo, y aunque yo gemí y clamé a Dios por ayuda, mis gritos no han traído la ayuda que busco. Yo pido ayuda, pero no hay ayuda. Y como puede ver, la razón por lo que el Padre se había retirado completamente de Cristo y por lo tanto no respondía a sus súplicas de ayuda, sin importar cuánto o por cuánto tiempo, o incluso cuando Jesús le gritó, Dios guardó silencio ante sus gritos y permanecería en silencio. Y es por eso que leemos en el versículo 2, oh Dios mío, lloro de día, pero no me contestas, de noche, pero no tengo descanso. Lo que esto significa es que cuando Jesús oró durante el día, es una referencia de las 3 primeras horas que estuvo en la cruz. Ahí no había respuesta. Y él oró y no había respuesta. Y cuando él oró de noche, lo cual es una referencia a las últimas 3 horas que estuvo en la cruz, cuando la oscuridad cubrió la tierra, Dios todavía continuaba en silencio. Y verá, ser abandonado y rechazado por el Padre fue el mayor sufrimiento que Jesús soportó en la cruz. Era tan horrible como el dolor físico de la crucifixión que fue para nuestro Señor, que no nos podemos ni imaginar todo el dolor físico de la crucifixión. Es tan terrible, pero no era nada tan horrible y aterrador para él como el ser abandonado por su amado Padre. Eso es el sufrimiento real. Piénselo de este modo. Esta fue la primera vez que Jesús experimentó el silencio de su Padre. Nosotros vemos que en Juan 11, en el versículo dice, él oró de este modo. Fue lo que le dijo mientras él habla. Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y esto es lo que dice Jesús. Él está usando sus oraciones porque sabe que cuando él ora al Señor, el Señor siempre responde a sus oraciones y nunca ha estado en silencio con él. Pero él guardó silencio mientras Jesús estaba en la cruz, y esta fue la primera vez que Jesús estuvo solo. En Juan 16:32 dice, es lo que le dice Jesús a sus apóstoles: mirad, la hora viene que ha llegado, que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, y sin embargo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Pero quiero recordarle que mientras él estaba en la cruz, el Padre no estaba con él. Él estaba absolutamente solo, de modo que él tenía que saber que la gente, cuando nosotros confiamos en Él por nuestra salvación, nosotros nunca vamos a experimentar el silencio absoluto de Dios. Pero el Señor estuvo en silencio con Jesucristo y Él estaba absolutamente solo. Y esto es lo que vemos en los siguientes versículos, cuando Él expresa la increíble tristeza de su corazón al considerar la extrañeza de la reacción del Padre hacia Él, cuando Él sabe que Dios siempre ha sido fiel para responder a las oraciones de su pueblo. Note lo que David nos cuenta sobre lo que estaba sucediendo en el corazón y la mente de Cristo, y esto es lo que él dice: pero tú eres santo, y las alabanzas de Israel van a ti. Mientras él colgaba en la cruz, sabiendo que el Padre lo había abandonado, sabiendo que el Padre era santo, él le dice: pero yo sé que tú eres perfecto, yo sé que todo lo que tú haces es perfecto, tú nunca te equivocas, tú eres perfecto, tú eres bueno. Y cuando Jesús se refiere al Padre como tú que estás en el trono sobre todas las alabanzas de Israel, lo que quiere decir con esto es que las alabanzas del pueblo de Israel son tan numerosas hacia Dios que se lo representa sentado en su trono. Es decir, toda la gente de Dios reconoce cuán grande, cuán santo es Él, por lo que continuamente lo alaban. Tanto así que cuando lo alaban de este modo, es como Él está en el trono. Pero ¿de qué están específicamente alabando a Dios? Bueno, David no nos dice por qué lo están alabando por algo específico,
Pero en el versículo 4 y 5 dice lo siguiente: en ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste, a ti clamaron y tú los salvaste, se apoyaron en ti y no los defraudaste. Ahora, esencialmente lo que Jesús está pensando y diciendo aquí a Dios el Padre es esto: la razón por la que tu gente te alaba tanto es porque tú nunca los has abandonado, porque si tú me hubieras abandonado a mí a pesar de que han pecado, nunca los has rechazado por completo, como si me estuviera rechazando a mí por completo. Cuando gritaron para ser entregados, viniste a rescatarlos y los liberaste. Pero ese no es el caso conmigo. Te estoy pidiendo ayuda, pero solo hay silencio tuyo. No hay liberación. Lo que aquí está diciendo Jesús al Padre es que la razón por la que tú no me ayudas es porque no eres santo, porque tú eres santo. No tiene nada que ver con el hecho de que no puedes ayudarme, porque me has ayudado en otros momentos en el pasado. Entonces, ¿por qué será que en este momento no me vas a rescatar? ¿Por qué te has alejado completamente de mí? Pues usted puede sentir la agonía y la angustia de Cristo mientras Él le clama al Padre. Y ahora esto es lo que está pasando en su mente. Estas son realmente preguntas retóricas, porque cuando él necesita, porque Jesús realmente no necesita una respuesta, Él sabe exactamente por qué Dios se ha alejado de Él, y vemos esto en el sentido de que Él responde a su propia pregunta en el versículo 6. Pero yo, gusano soy y no hombre, y la gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. ¿Usted ha entendido esto? ¿Lo ha digerido? Esto es Jesús diciendo, refiriéndose a sí mismo como un gusano, un simple gusano, ni siquiera un hombre. Qué increíble verdad o qué increíble oración está diciendo él cuando él se refiere a sí mismo como un gusano, un simple gusano que no tiene valor alguno. Y esa es la razón, dice, que Dios no lo ayudará, porque mientras él estaba en la cruz llevando los pecados de todo su pueblo, Jesús no era digno de ninguna ayuda, ya que era tan inútil como un gusano. Y así lo trató Dios el Padre, como un gusano y no como un hombre. Ahora, amigos, piensen en esto. Así de lejos llegó Cristo a ser nuestro Salvador, a pensar: el eterno Hijo de Dios, el glorioso Creador, perfecto y sin pecado de todas las cosas, colgado en una cruz hecha de madera que Él mismo creó, fue visto como un gusano y no como un hombre. Esta es la gracia de Dios. Esta es la profundidad del amor de Dios por usted. Al comentar sobre esta declaración, pero yo soy un gusano y no hombre, esto es lo que dijo Charles Spurgeon. Escribió las siguientes palabras: este verso es un milagro en el lenguaje. ¿Cómo podría ser llevado el Señor de la gloria a tal humillación como para ser no solo más bajo que los ángeles, sino incluso más bajo que los hombres? ¿Qué contraste entre yo soy y ahora diciendo yo soy un gusano? Sin embargo, se encontró una naturaleza tan doble en la persona de nuestro Señor Jesús que cuando sangraba en el árbol se sentía comparable a un gusano impotente y pisoteado, pasivo mientras lo aplastaban y desapercibido, despreciado por aquellos que lo pisoteaban, seleccionando la criatura más débil, que es toda carne, y se vuelve pisoteando, retorciéndose, carne temblorosa, completamente desprovisto de cualquier poder, excepto de la fuerza para sufrir. Esta es una verdadera imagen de sí mismo, cuando su cuerpo y su alma se habían convertido en una masa de miseria por la esencia misma de la agonía, de los dolores, de la muerte, de la crucifixión. Qué increíble verdad es esta. El gran yo soy, tratado como un gusano. Ahora, escuchen con atención. Esto es lo que pasó Él en la cruz para salvarnos. Esto debió haber sido usted o yo en la cruz, nosotros, experimentando todo lo que Jesús pasó.
el total abandono de Dios, su silencio, una completa soledad, sin que olvidados por el Todopoderoso, vistos como un humilde gusano, no como un ser humano. Este es el tratamiento que merecíamos por todos nuestros pecados, nuestras rebeliones contra Dios, que es perfectamente santo y justo. Merecimos este tratamiento no por unas pocas horas, sino por toda la eternidad. Y no solamente por ahora, sino por el resto de eternidad, por la grandeza de nuestros pecados y por la pureza de la santidad de Dios. Pero por el gran amor de Jesús, Él pasó y recibió todo en nuestro nombre. Es así cuanto nos ama. Y si usted sabe y es cristiano, la única respuesta adecuada es mostrarle su gratitud viviendo para complacerlo y obedeciéndole. Pero si usted no es cristiano, yo me refiero que usted viva para complacerlo, para agradarle. Cuando usted está leyendo la palabra del Señor y usted encuentra una orden o algo que le dice cómo comportarse, hágalo. Deje que la palabra del Señor transforme su corazón y su vida. Pero si usted no es cristiano, y como cristiano yo digo, estas son las palabras que confunden a mucha gente. Cuando yo digo cristiano, es una persona que personalmente ha confiado en Jesucristo para su salvación. Eso es lo que es ser un cristiano, que empieza primero cuando usted deja todo atrás, pone su vida y confía en Jesús. Ese es cristianismo correcto. Y usted viene y se convierte en creyente en Cristo. Esa es la única esperanza que usted puede tener para dejar el castigo del Señor. Y esto es lo que nos dicen. Usted debe de morir, va a morir por sus pecados de otro modo. No hay una segunda oportunidad cuando morimos. Pero escuche, estas son las buenas noticias. No tiene que ser así. Usted puede ser liberado del castigo. Usted puede ser liberado del juicio. ¿Y cómo es eso? Simplemente confiando en Jesucristo, que sea su Salvador, y así es como usted se convierte en una persona salva, en un cristiano. Usted deja de ser egoísta, de estar siempre pensando solo en usted y en sus necesidades, y usted se volca a Jesús, confía su vida en Él, su muerte en la cruz, y que es la única esperanza que nosotros tenemos en la salvación. Cuando yo digo salvación es la liberación. Así que mientras Él estaba en la cruz, Jesús fue tratado como si Él fuera un pecador, pero Él no era un pecador. Y cuando usted pone su confianza en Él como su Salvador, el Señor lo trata a usted como si usted fuera una persona correcta y pura cuando usted no lo fue. Esa es la Dios del Señor, la salvación y gracia de Dios. Yo le digo a usted, reciba a Jesucristo antes de que sea muy tarde. La Escritura dice, hoy es el día de tu salvación. No lo deje para mañana, porque si el Señor le pone esta inquietud en su corazón, le ha enseñado su pecado, y usted entiende que es un pecado y que el Señor y que Jesús murió por usted, en este mismo momento ponga usted su confianza en Jesús, pídale que lo salve de su pecado. Y si usted necesita algo, quiere contactarnos, no dude, llámenos. Nosotros tendríamos gusto de sentarnos con usted, de platicar con usted para ayudarlo a crecer en su fe. Ahora vamos a cerrar en oración y Joel va a venir a cantar en una canción que es en respuesta a esto. Padre, nosotros te agradecemos por estas grandes verdades. Nosotros te agradecemos que hace más de 2000 años tú en una oscura lugar de Israel, tú pusiste en tu cruz a tu hijo, y que mientras los romanos y ellos no entendieron bien lo que estaba pasando, decían que era un Mesías, que era fraude, que él era realmente el Cordero del Señor, que estaba tomando los pecados del mundo, y lo pusiste en la cruz, y esa misma cruz que él creó.
y tú lo olvidaste ahí para que de ese modo nosotros viniéramos a Él y confiáramos en Él y Él soportó los horrores de la cruz para que nos pudiéramos recibir. Él pasó por una soledad, unos terrores del no estar en tu presencia, de que le dieras la espalda. Y tú lo hiciste, y Él lo hizo todo en nuestro nombre. Te agradecemos de que tú, aunque Él fue tratado como un gusano, tú, gracias a Él, nosotros nos encuentras rectos. Oramos por mucha gente, que la gente que no ha confiado en ti, que no ha venido a tus pies, que es posiblemente la primera vez que escuchan el ministerio de la cristianidad, de que ellos vengan y pongan su fe en ti y vuelvan a nacer. Todo esto oramos en tu nombre. Amén.